tardes a todos y todas. Primero, muchísimas gracias por la invitación para participar del panel y de este interesantísimo número de la revista. Y el tema del que voy a hablar está relacionado con el tema que nos convoca hoy, particularmente de migraciones y su relación con un mundo en guerra. Para eso, primero lo que quería hacer era dimensionar al fenómeno migratorio. Es un fenómeno que es excepcional, al menos en dos sentidos. El primer sentido es numérico, demográfico. Los migrantes internacionales representan el 3% de la población mundial. Al contrario de lo que predomina en la opinión pública o la percepción social en general de los números de migrantes, los migrantes son el 3% de la población mundial, son 232 millones de personas en este momento, según los datos que se tienen, que son bastante confiables. Es decir, que la migración es la excepción, no es la regla. Las personas no se van de su casa porque tienen ganas de pasear, sino porque realmente hay algo que es muy fuerte que los empuja a dejar su país de origen. Además, esto implica también decir que, del otro lado, el 97% de la población mundial no se va del país del que nació. Además, las personas cuando migran tienden a irse a lugares relativamente cercanos, geográficamente, culturalmente, religiosamente, lingüísticamente. El segundo aspecto en el cual las migraciones también son un fenómeno excepcional es aquel que tiene que ver con las políticas, particularmente con las regulaciones internacionales. Al contrario que sucede con la movilidad de muchísimos otros factores o elementos a través de las fronteras internacionales, a través de las fronteras nacionales, existe un régimen internacional para el comercio, para las finanzas, para los servicios, para el movimiento de los capitales, muchísimas regulaciones que tratan estas cuestiones y que incluso las liberalizan. En cambio, las migraciones no existe un régimen migratorio global. Para que se den una idea, lo que existe en cuanto a lo que es normas internacionales, derecho internacional público que regule la movilidad internacional de las personas, hay 2 convenios de la OIT, la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 91 para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, que no fue ratificada por ningún Estado desarrollado, que son los principales receptores, y algunas disposiciones del GATS, el Acuerdo General de Comercio en Servicios de la OMC, que regulan a gente súper calificada, solamente que trabaja en el área de servicios. Listo, eso es todo lo que hay. En cuanto a lo que es migraciones en general, lo que son migraciones forzadas, sí existe un principio de derecho internacional, que es el de no devolución, previsto en el Estatuto de la Protección de los Derechos de Refugiados y su protocolo del 67, que justamente implica que los países que han recibido una persona huyendo de un conflicto en el cual su seguridad, su libertad su vida, su seguridad y su libertad corren peligro, no puede volverlo a un lugar donde justamente está corriendo peligro de vida o su libertad o su seguridad. Listo, eso es todo. Se finí. Ni siquiera la Unión Europea tiene un régimen para las migraciones y el asilo, a pesar de tener libre circulación interior y una frontera exterior, no cuenta con políticas comunes de asilo, de refugio, ni de migración de nacionales de terceros países, ni siquiera la Unión Europea. Es decir, que las políticas se siguen manejando territorialmente, desde lo nacional. Ahora bien, si los números son tan pequeños, ¿por qué tanto ruido acerca de esto? Bueno, las migraciones han incrementado, como todos hemos podido ver, han incrementado su importancia y su visibilidad en los medios, en los debates políticos, en los debates académicos. Y esto se debe básicamente a muchos factores, pero básicamente primero a que se incrementó la visibilidad de los migrantes. ¿Por qué? Por una cuestión de urbanización, los migrantes ya no van más a las fronteras o a los sectores menos poblados o a áreas rurales de los países, sino que se mueven hacia las ciudades en un fenómeno global, ¿no?, que se está dando de urbanización. Y además, por el tema que nos convoca hoy, porque hay un aumento en el carácter y en los conflictos armados internacionales. El ACNUR, hace unos meses, lanzó su informe anual sobre desplazamientos forzados. Este informe anual se llamó, como el tema que nos convoca hoy, Un mundo en guerra. En ese informe se establece que se informa que las personas desplazadas por razones forzadas en la actualidad suman 60 millones a nivel mundial.
Solamente en 2014 hubo 14 nuevos millones de desplazados por cuestiones forzadas en el mundo. Y este número es el mayor incremento interanual del cual se tiene registros en la historia. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe semejante aumento? Además de todo esto, el stock, el número total de migrantes a nivel internacional también se está incrementando, no solo por razones forzadas, sino también por otras razones. Si bien sigue siendo, dado las dimensiones de la población mundial, sigue siendo un 3%, aumenta al 3,2%. Pero en términos de stock, en términos de millones de personas, es el mayor que existe en la historia. ¿A qué se debe? Bueno, primero al incremento de los conflictos armados, como acabamos de decir recién, y además tragedias por el cambio climático, regímenes autoritarios, gente que huye de la represión, desmembramiento estatal, ¿no? Cuestiones que el Estatuto de los Refugiados y su protocolo adicional no tienen en cuenta, no prevén este escenario internacional. Particularmente el de desmembramiento estatal, y ahora lo vamos a retomar cuando mencione algunas cosas de Siria. Y además, todo esto también se incrementa gracias a las cadenas y las redes migratorias que son históricas, pero ahora están mucho más facilitadas por las comunicaciones, por los medios de transporte y la comunicación. Esto, por ejemplo, hace poco, ¿no? Ahora en los últimos meses, cuando les preguntan a los refugiados, ¿cuál es tu posición más preciada? Dicen mi celular. Porque el celular es lo que les permite formar una red y tener toda la información para saber por dónde pasar, a dónde está abierto, a dónde está cerrado, con quién contactarse, a dónde ir cuando llegan, avisarle a la familia que están bien. Estas son todas cuestiones que no existían hace pocas décadas atrás. No existía todas estas características para que el fenómeno cobrara estas dimensiones. Entonces, están dadas todas las condiciones para que las migraciones continúen a este ritmo e incluso se incrementen. Y esto es solamente el comienzo. Estamos en un momento de una transición sistémica. El momento unipolar, como sabemos, está bien terminado y ahora se discute cuál es la estructura del sistema. Hay algunos, Huntington ya hablaba ya por los 2000, que era unimultipolar, después surgieron un montón de debates acerca del tema, otros como Richard Haas hablaban de que es apolar, otros del área de la entropía. Bueno, hay muchos debates al respecto de esto. El asunto, lo cierto, es que el escenario westphaliano clásico de las guerras interestatales fue, ya está, se terminó. El de las grandes guerras entre los grandes poderes y el cambio de la estructura del sistema a partir de una guerra entre grandes poderes, no está más. Lo que pasa ahora, esto también es impensable, quizás los liberales tenían razón en esto, que quizás por el tema de la globalización y el incremento en interdependencia económico-comercial entre los países, la posibilidad de guerra interestatal es mucho menos probable. Una de las razones que nos cabe pensar. Ahora, lo que sucede en la actualidad es que las características de los conflictos actuales se dan por, primero, una proliferación de actores, sobre todo actores no estatales, que cuentan con distintos grados de poder, distintos grados de fuerza y con muchas posibilidades de impactar en las políticas de los estados y de generar mucho daño. Lo hemos visto con el Estado Islámico, ISIS, Daesh, como lo quieran llamar. Y además de delitos de carácter transfronterizo. Las dinámicas, entonces, del poder actual son cada vez más transfronterizas. Y además se pone cada vez más en duda la capacidad del Estado de poder lidiar con esto. El poder en la actualidad es más difuso que nunca antes. El poder ahora no se basa tanto en la territorialidad, sino en elementos transterritoriales, en ausencia, jerarquía y utilizando además tecnología. Por ejemplo, el terrorismo, el crimen internacional organizado, las corporaciones internacionales, las ONG, los movimientos antiglobalización globalmente organizados. Todo esto nos muestra entonces que los problemas tienden a ser cada vez más frecuentes y la cooperación más difícil, la cooperación más ad hoc. Las alianzas ya no son las alianzas estables, porque nada es estable. Además, dado que la unipolaridad se terminó,
hay al menos a lo que es el nivel estatal, hay una multipolaridad emergente, lo cual implica que hay un reacomodamiento de las potencias. Este reacomodamiento de las potencias lleva a que las zonas de influencia, las viejas y conocidas zonas de influencia, vuelvan a gran importancia. El gran ejemplo de esto es Siria, con intervención rusa, iraní, de Irán, de Turquía y ahora también de Occidente. Siria es, para Europa, la peor crisis de refugiados desde la crisis de los Balcanes en los 90 y a nivel mundial la peor crisis de migraciones forzadas desde la Segunda Guerra Mundial. Para que también dimensionemos el fenómeno, de una población de aproximadamente 20 millones de personas, 12 millones se han desplazado y 4 dejaron el país. De estos 4 que dejaron el país, 2 millones están en Turquía. Además, hay cada vez más actores que intervienen en el conflicto de Siria, lo cual lleva a cada vez más violencia y cada vez más desplazados. Las características, entonces, que están adquiriendo las migraciones en la actualidad son muy gráficas, muy ilustrativas del momento histórico que estamos viviendo, de transición, como estábamos diciendo. Están aumentando en número y afectan a casi todos los países del globo. Este momento es el momento histórico, el único momento histórico en el cual casi todos los países del sistema son a la vez emisores y receptores. Esto nunca se dio antes. La migración, entonces, como decíamos, es un fenómeno transnacional. Los conflictos actuales son transnacionales, los actores son transnacionales, el poder es transnacional y las respuestas que se le están dando a estas cuestiones para lidiar siguen siendo nacionales. En la medida, entonces, en la que este escenario de desorden continúe, un fenómeno excepcional, como son las migraciones, están encaminadas a dejar de serlo. Esperemos entonces que dejen de ser excepcionales, al menos en la manera de abordarlo, y que se empiecen a pensar respuestas multilaterales. Para abordarlo al menos de manera realista, que sea funcional al interés de los Estados-nación, que se supone que no quieren tener enormes porciones de